Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a terminar la clase de Panorama de la Biblia y la Teología Bíblica. Quiero empezar con un resumen de las primeras clases que hemos hablado y hoy vamos a tocar en la última sesión de lo que vemos en el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento y las cartas, los libros instructivos. Entonces, para empezar, hace muchas semanas empezamos en hablar de lo que creemos en la Biblia. Recuerden que la Biblia es un libro que estaba escrito sobre 1600 años de más que 40 autores, pero es la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa que creemos acerca de la Biblia es que creemos en la revelación general, que significa que eso es la palabra de Dios hacia nosotros, para que nosotros podamos entender la historia de salvación. En 2 de Timoteo 3 dice que es la palabra inspirada de Dios. Entonces, eso es lo que creemos que en la revelación general de la Biblia. También creemos en la inerrancia, que la palabra es sin error, porque creemos en un Dios perfecto, entonces su palabra tiene que ser perfecta. Entonces, creemos en la revelación general y la inerrancia de la palabra, y por fin creemos en la suficiencia de la palabra, que todo lo que necesitamos está aquí en nuestras Biblias. Es la palabra inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y instruir en la justicia, para que nosotros estemos capacitados para toda buena obra. Entonces, eso es importante que entendemos. En estudiar la palabra en esa clase, siempre vamos a empezar en lo que creemos. Creemos que eso es la palabra de Dios hacia nosotros, es la palabra perfecta y es la palabra suficiente. Hemos estudiado en esta clase la teología bíblica, que toda la historia de la Biblia se conecta para decirnos una sola historia, que Dios quiere una relación con nosotros. Aprendemos en ese estudio que en la palabra de Dios, Dios siempre está escribiendo una sola historia para demostrar que Él nos ama, Él tiene un plan para nosotros. Estudiamos los pactos y en los 7 pactos vemos cómo Dios creó el mundo perfecto, sin la barrera del pecado, sin la muerte, pero de repente en Adán y Eva vemos en la caída del mundo que Dios ya tenía un plan para salvarnos. Desde Génesis 3 hasta el fin de la Biblia nos dice cómo Dios nos va a salvar, nos va a derrotar Satanás a través de su iglesia, a través de un Salvador, un Redentor, Jesucristo. Entonces, vemos lo que Dios está haciendo a través de la Biblia entera. La teología bíblica nos ayuda a tener contexto, que cada historia de la Biblia se conecta con esta gran historia, que Dios siempre ha tenido un plan y ha querido tener una relación con nosotros a través de un Salvador, Jesucristo. Llegamos a estudiar el Antiguo Testamento y empezamos a estudiar una estructura de la Biblia, que la Biblia tiene 3 secciones: cimientos, libros históricos y libros instructivos. Los cimientos en el Antiguo Testamento son los libros del Pentateuco, Génesis al Deuteronomio. Después estudiamos los libros históricos, Josué hasta Esther, y vemos cómo el pueblo de Dios en la tierra prometida y después en el exilio vivían los principios de los cimientos. Los cimientos, la ley de Dios, como la gente, el pueblo de Dios en los libros históricos vivían las enseñanzas de la ley.
Por fin llegamos a los libros instructivos y recuerden que los instructivos están hablando a la gente que viven en la etapa de los históricos. Entonces los profetas están hablando a los reyes que viven en los históricos. También vemos eso en el Nuevo Testamento. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento, toda la historia, a través de ese entendimiento de la teología bíblica, toda la historia está apuntando a un Salvador, Cristo. Hay profecías, hay historias, hay sombra que podemos ver que nos avisen de un Salvador. Entonces, vemos el propósito del Antiguo Testamento es apuntar a Cristo. Llegamos al Nuevo Testamento y hace 2 semanas hablamos de los evangelios y estudiamos los evangelios. Los evangelios son los cimientos del Nuevo Testamento. Mateo a Juan son los cimientos, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús. Qué increíble que tenemos esta enseñanza que podemos aprender. Entonces vemos en los cimientos, en los evangelios, las enseñanzas de Jesús. Después, hoy vamos a ver el libro histórico, los hechos y las cartas, los instructivos. Entonces, hoy vamos a tocar en las 2 secciones del Nuevo Testamento, los históricos e instructivos. Los hechos es el único libro en el Nuevo Testamento que es un libro histórico. Vemos la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y me encanta leer los Hechos. Es un libro increíble y en el 3er trimestre vamos a estudiar este libro. Pero lo que aprendemos es que los Hechos están enseñándonos cómo Cristo estableció su iglesia y el Espíritu Santo vino para empoderar su iglesia. Entonces, los hechos y las cartas también es la historia en cómo Dios va a usar su iglesia para cumplir su misión a través de una relación con Cristo y el empoderamiento del Espíritu Santo. Qué increíble es nuestro Dios. Entonces, en los hechos, siempre vamos a estudiar los hechos en 3 divisiones, 3 secciones. Porque dice en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Y este poder para ser testigos. ¿Testigos en dónde? Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos en ese estudio de los Hechos que en los primeros 7 capítulos vemos la iglesia que la iglesia formó en Jerusalén. Exactamente como este versículo en Hechos 1:8, vemos el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia creció en una iglesia hermosa, increíble, como Dios estaba creciendo, formando la cultura de la iglesia primitiva. Y en estos días, la iglesia formó una cultura de compartir tiempo, compartir sus bienes, compartir su comida juntos. Estaban comprometidos a aprender de la palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles. Increíble lo que vemos. Pero la iglesia, a través de la persecución, empezó a salir. ¿Salir dónde? Vemos a Judea y Samaria. En capítulos 8 hasta 15 vemos la iglesia en esa etapa de vivir en Judea y Samaria. Vemos los primeros casos de evangelismo de gentiles, de personas fuera de Jerusalén y cómo la iglesia está expandiendo a través de la persecución. Y eso es algo que no solamente vemos en el libro de los Hechos, es algo que vemos en la historia de la iglesia. La iglesia se expande cuando hay persecución. Continuamos, llegamos a capítulo 16 y
es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, porque vemos el comienzo de la etapa misionera en la Biblia, que todavía existe hoy. Hoy estamos viviendo en como capítulo 29 de Hechos, pero eso comenzó en Hechos 16 y vemos la expansión de la iglesia hasta los confines de la tierra. Qué increíble que podemos ver lo que Dios está haciendo en su iglesia. Después de los Hechos, leemos los libros instructivos. Y los libros instructivos están hablando a las personas, las iglesias que están formando en el libro de los Hechos, en el libro histórico. Recuerden, libros instructivos están hablando dentro de las etapas de los libros históricos. Las cartas, el propósito de las cartas es para enseñar doctrina en cómo vivir como la iglesia, cómo vivir las enseñanzas de Cristo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Romanos es un libro a la iglesia en Roma en cómo ellos necesitan entender la doctrina de salvación y cómo vivir como la iglesia en las enseñanzas de Jesús. Cada carta tiene este propósito y tiene un mensaje a una audiencia específica, una iglesia, una persona que está guiando la iglesia. Entonces vemos lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Para pensar en el Nuevo Testamento es importante pensar en qué es la iglesia. El Nuevo Testamento es la historia de Jesús, pero también es la historia en cómo Dios estableció su iglesia para cumplir el propósito de Dios desde Génesis 3, para reconciliarse con el mundo. ¿Cómo? A través de una iglesia que va a compartir el mensaje de Cristo, las buenas noticias de Jesús. Entonces, la iglesia, la palabra iglesia, eclesia en griego, significa la reunión de creyentes, la reunión del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y hemos recibido una sola misión para cumplir, la misión de Dios. Entonces vemos en Hechos este mandato para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es para nosotros ahora, que nosotros vamos a ser testigos en nuestra ciudad, pero también vamos a trabajar con otras iglesias, porque somos una sola iglesia. Vamos a trabajar con otras iglesias para cumplir la misión en nuestra región. Y después vamos a tener un movimiento misionero hasta los confines de la tierra. Entonces, por ejemplo, aquí pensando en donde yo vivo, en Ensenada, nosotros tenemos iglesias locales y vamos a empezar con nuestra ciudad, nuestras comunidades, y vamos a enfocarnos en ese lugar. Pero después vamos a trabajar juntos en unidad. Creemos en una iglesia unida, una iglesia global. Entonces vamos a trabajar juntos en unidad para formar un movimiento de Dios en nuestra región. Me encanta lo que yo veo en Baja California ahora, como nosotros tenemos un movimiento de Dios para trabajar en unidad. Yo veo diferentes grupos que están diciendo, yo quiero unirme con un movimiento de Dios para trabajar juntos, para alcanzar nuestra región. No solamente mi iglesia local, mi comunidad, pero nuestra región. Eso es nuestra Judea y Samaria. Y por fin estamos pensando cómo nosotros aquí podemos participar en esta misión global, cómo nosotros podemos enviar misioneros hasta los confines de la tierra. Entonces, en este trimestre hemos visto que Dios nos ha dado una sola historia, que Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros. La historia de la Biblia, desde
Génesis 3 hasta ahora en nuestra etapa es que Él quiere salvarnos a través de un Redentor. Se llama Jesús. Y Jesús va a usar su iglesia, empoderada por el Espíritu Santo, para llevar buenas noticias a nuestra Jerusalén, nuestras Judías y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Todavía nosotros tenemos la oportunidad para participar en eso. Entonces, para terminar este trimestre y pensar en este proyecto final que tenemos, el proyecto final que dice que ustedes van a escribir un ensayo en que van a elegir un solo tema que puedes ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como nosotros podemos ver un atributo, una característica que vemos en Dios ayer, hoy y para siempre. Entonces piensen en un tema que puedes pensar en este tema o esa historia a través de un estudio de la teología bíblica. Como puedes ver en el panorama de la Biblia este tema. Entonces, por ejemplo, si quieres estudiar gracia, en Génesis 3 vemos una historia de gracia en que en lugar de destruir el mundo, Dios les mostró a Adán y Eva gracia y les dio una promesa de esperanza. En Jesús vemos que gracia, que hemos recibido lo que no merecemos a través del perdón de Cristo, a través de su sacrificio por nosotros, hemos recibido gracia. Y ahora nosotros, la iglesia, practicamos gracia hacia el mundo para que ellos entiendan lo que Dios es, un Dios de gracia. Podemos encontrar diferentes versículos, ejemplos de gracia a través de la Biblia. Entonces, ¿qué tema vas a elegir? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres aprender acerca de un atributo de Dios que podemos ver a través del largo de la Biblia? Qué increíble que tenemos la palabra de Dios para estudiar, que tenemos una sola historia. La Biblia no es una colección de miles de historias desconectadas, es una sola historia de un Dios que nos ama. Eso es el propósito. Y nosotros vamos a continuar estudiando este propósito porque vivimos en un mundo que necesita la esperanza de Dios, necesita escuchar buenas noticias. En un mundo en que hay tantas malas noticias, aquí estamos para predicar, anunciar buenas noticias. Amigos, gracias por pasar este tiempo juntos en este estudio, en este primer trimestre. Vamos a tener un tiempo en que podemos estudiar juntos en línea, podemos responder a preguntas, pero vamos a continuar con el segundo trimestre cuando podemos y vamos a aprender mucho en el libro de los Romanos. Si quieres empezar ahora para leer y estudiar los Romanos, eso es lo que sigue. Gracias, amigos. Estamos orando por unos y otros. Nos vemos pronto. Oremos juntos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por ese estudio del panorama de la Biblia y de la teología bíblica. Dios, tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos a continuar estudiando tu palabra porque en tu palabra vamos a tener esperanza, vamos a tener buenas noticias, vamos a tener la esperanza que nuestro mundo necesita escuchar. Dios, gracias por ese tiempo en línea, esta tecnología que podemos usar. Dios, tú eres bueno con nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto, amigos.